Algo que tienen en común el 99% de todas las grabaciones de Pedro Infante es que fueron producidas en los estudios de grabación Peerless. Y es que en sus inicios, Pedro Infante intentó probar suerte con la casa discográfica RCA Victor. Sin embargo, esta compañía cometería el peor error en toda su historia, pues tras las pocas ventas que obtuvieron, decidieron no volver a contratar a Pedro, diciéndole además que mejor se regresara a su pueblo a seguir de carpintero, pues para la cantada no servía. Sin embargo, cuando Pedro Infante alcanzó el éxito, RCA Victor trató por todos los medios y formas de recuperar a Pedro Infante. Si quieres saber qué pasó con esa historia, te dejamos el enlace a dicho video en la caja de comentarios. Al final, sería la casa Peerless la que confiaría en aquel joven desconocido llamado Pedro Infante, y cuando las ventas comenzaron a aumentar, a razón del éxito que Pedro fue alcanzando en el cine mexicano, él se mantendría fiel toda su vida a su casa discográfica, pues grabaría todas las canciones de su carrera solamente para ellos, así hasta el día de su muerte. Y es aquí donde nos preguntamos, ¿cuál fue la última canción que Pedro Infante grabó en su vida? El 1 de diciembre de 1956, Pedro Infante entraría por última vez en su vida a las oficinas de Peerless. Aunque no existen fotografías de aquel día, sí existen, además de las grabaciones, algunos testimonios sobre que aquel día, por alguna razón, no se sentía el ambiente igual a los demás. Por alguna razón, tanto el personal de la compañía como los músicos y el mismo Pedro, a manera de presentimiento, ese día trabajaron bajo un ambiente de nostalgia. Para ese día, Pedro solamente grabaría 4 canciones, las cuales, como era costumbre en él, tomaría asiento en el suelo junto a los músicos para ensayar y aprenderse la letra de dichas canciones. Y es que, como recordarán, Pedro Infante tenía el talento sobrenatural de grabar una canción inédita en tan solo 45 minutos. Por los primeros minutos lo dedicaba a conocer la canción, después la ensayaba y al final la grababa en 1 o 2 tomas. Algo que a cantantes actuales les puede tomar meses. Las canciones que Pedro Infante grabó esa mañana fueron las siguientes: Ni el dinero ni nada, de José Alfredo Jiménez; Pa' que sientas lo que siento, de Marcelo Salazar; Corazón apasionado; y finalmente la que posiblemente fue su última grabación, La cama de piedra, ambas del compositor Cuco Sánchez, uno de los compositores favoritos de Pedro Infante. Cuando las grabaciones terminaron, Pedro Infante recibió su cheque por la cantidad de 23,000 pesos de aquella época. Pedro no grababa discos bajo el esquema de regalías, pues él no entendía de esas cosas, por lo que simplemente le comentaba al dueño de Peerless que mejor le hiciera un solo pago y que ellos hicieran bolas con lo demás. Por último, fuera de la costumbre, durante las sesiones de grabación, Pedro Infante se acercó a los músicos y a cada uno de ellos les dio un abrazo. Lo mismo con los técnicos y al final con el director artístico de Peerless, el señor Guillermo Konhauser. Este gesto extrañó aún más a todos, aunque Pedro Infante se justificó diciendo que estaba a punto de salir de gira por Centro y Sudamérica. Al final de cuentas, Pedro Infante, por alguna razón, tuvo el impulso de despedirse de todas aquellas personas que lo habían acompañado durante años en su carrera como el mejor vendedor de discos, mientras que los músicos y técnicos no dejaban de quitarle la vista a Pedro, mientras se dirigía al estacionamiento de la compañía para subir a su automóvil y marcharse, para nunca más volver a dicho lugar. Si bien La cama de piedra es posiblemente la última canción que Pedro Infante grabaría de forma profesional en su vida,
Para quienes pensaban que este video trataría de cuál fue la última canción que Pedro Infante cantó en su vida, esa posiblemente fue la canción titulada Peregrina, del autor Ricardo Palmerín. Pedro Infante la interpretó durante una fiesta privada en las Islas Cozumel el domingo 14 de abril de 1957, siendo a la vez su última presentación artística en vida, pues 12 horas después perdería la vida en el trágico accidente de aviación en la ciudad de Mérida. Pedro Infante grabaría aproximadamente entre 310 a 360 canciones, si se toman en cuenta aquellas grabaciones que serían destinadas no para sus discos, sino para sus películas. Si este video fue de tu agrado, regálanos un like y suscríbete al canal para conocer más historias del cine mexicano.